Hola, buenos días a todos, gracias por venir. Lo primero, agradecer a Convex que nos acompaña en este trayecto, en este proyecto, y nos ha estado hospedando tanto hoy como en la experiencia en el proyecto que traemos aquí hoy a Monterrey. Este proyecto está ahora mismo en Ciudad de México, llevamos más de 350.000 visitantes. Estará en Ciudad de México hasta el 15 de marzo y después se viene para Monterrey. Antes de estar aquí en México, hemos visitado un montón de ciudades en Europa. Más de 1 millón de visitantes han pasado por esta exposición en ciudades tan importantes como Madrid, París, Berlín, Milán, Bruselas, Barcelona. Y después dimos el salto aquí a Ciudad de México, donde nos habéis tratado muy bien. En Monterrey, como ha dicho Felipe, vamos a estar a partir de mayo, pero hoy, que estamos aquí para anunciaros y contaros sobre el proyecto, arrancamos con la lista de espera. Todos aquellos que quieran apuntarse tendrán acceso a una preventa que será el 10 de marzo y el 11 de marzo saldría la venta general de los boletos. La exposición abrirá a partir del 8 de mayo y estará hasta el verano por aquí. Esperemos que tenga gran acogida como hemos tenido en Ciudad de México. Es una exposición inmersiva donde el visitante elige su camino, elige cómo quiere vivir la experiencia. Es una combinación entre artes tradicionales, ilustraciones, bocetos, más de 200 originales de Tim Burton se pueden ver, la escenografía, el diseño de vestuarios, arte tradicional, combinada con nuevas tecnologías como videomappings, proyecciones, animaciones. Lo importante es que el recorrido es personal, porque el visitante elige cómo vivir la experiencia. Todos los visitantes van a ver las mismas salas, pero el mismo número de salas, pero de manera personal, y durante un recorrido aproximadamente de 50 minutos. La experiencia está dividida en pases de cada 30 minutos y en estos pases entran unas 140 personas cada vez. Vamos a abrir todos los días. Hasta junio tendremos un horario diario de tarde y los fines de semana desde por la mañana por la tarde, desde 9 a 10 de la noche, y ya a partir de verano estaremos abiertos para que venga todo el rato toda la gente que quiera. Es una experiencia para toda la familia, niños, mayores, adultos, todos aquellos que sean amantes de Tim Burton y de toda su obra. Es un recorrido por toda su obra, pero de una forma muy personal. Los boletos, ya os he dicho que estarán a la venta a partir del 10 en preventa y el 11 de venta general. Van a tener unos precios desde 350 pesos el ticket en la entrada normal a partir de 600 pesos la entrada premium. ¿Qué tiene esta entrada premium? Pues porque como la experiencia es personal y el visitante decide, pues tienes la oportunidad de vivirla 2 veces. Además tiene un acceso exclusivo y tiene una lámina que se lleva de edición limitada de Tim Burton. Y yo creo que mejor vamos a ver un vídeo sobre la experiencia y luego que os cuente Felipe de Lima, nuestro director creativo, cómo nació y en qué consiste más en detalle. Muchas gracias. Pues nada, aquí estamos. La verdad, cada vez que veo el vídeo me emociono. ¿Me escucháis? Yo no sé si se escucha. Siempre cuando veo este vídeo siempre me emociono mucho porque hacía varios años que diseñé esta exposición y me dio la oportunidad de conocer a Tim Burton. Yo antes y ahora soy súper fan de Tim Burton y creo que es muy interesante comprender por qué esta exposición es única. El laberinto de Tim Burton nace como una experiencia que lo que intenta es que el espectador viva su mente
de una forma intuitiva, a través del juego, a través de descubrir. Cuando me plantearon el proyecto de diseñar esta exposición y de crearla, tuve una hoja en blanco, pero descubrí que como fan quería vivir la experiencia de otra manera. Ya se han hecho muchas exposiciones de Tim Burton por el mundo y siempre han sido bastante museográficas. Es decir, los cuadros puestos en una pared blanca y podías ver su arte, pero queríamos ir más allá. Entonces, con las primeras conversaciones con Tim Burton, él le alucinó la propuesta del laberinto. ¿Por qué un laberinto? El laberinto es como una mente del creador, ¿no? Un espacio donde está lleno de salas que cada una habita universos diferentes, como es la mente de Tim Burton. Entonces, la exposición arranca con un simple juego en el cual el espectador pulsa un pulsador y el azar escoge una puerta. Hay 4 puertas y cada una te lleva a un recorrido diferente, pero todo el mundo va a ver los mismos números de salas y las salas principales. Pero tú, cada vez que entras a una sala, aparecen 2 puertas, 3 puertas, 4 puertas. Entonces es un juego muy divertido porque el espectador empieza a jugar y a descubrir detrás de cada puerta un mundo único de Tim Burton. Hace años hicimos un análisis, ¿no?, de cuáles son las películas favoritas, cuáles son las que están en la retina, en la mente de cada espectador. Hicimos un análisis profundo porque Tim Burton, estamos hablando de 4 décadas de cine. Mi abuela vio películas de Tim Burton, mi madre, yo y mi hija ha visto películas de las nuevas generaciones, como puede ser Alicia, ¿no? Pero mi madre, por ejemplo, le encantaba Eduardo Manos Tijeras, ¿no? Cada generación ha visto algo diferente de Tim Burton y tiene en su retina un recuerdo de este cineasta tan increíble. Entonces, en la exposición decidimos hacer una valoración de cuáles son las películas que deberían de estar fundamentalmente ahí. Alicia, Eduardo Manos Tijeras, Beetlejuice, esas salas eran imprescindibles que estuvieran. Cuando hablamos de salas, hablamos de un espacio que contiene mucha información. El espectador, cuando entra, abre la puerta y descubre un universo único. Eduardo Manos Tijeras, ¿no? Cogimos esa primera escena de esa guardilla, recreamos ese efecto de madera antigua, sucia, donde el personaje está cortando y esculpiendo una escultura de hielo, y recreamos esa escena, ¿no?, con una pieza a escala real de Johnny Depp, con un vestuario recreado al milímetro, porque hemos tenido que estudiar al milímetro cada personaje, hasta el cambio de anatomía de Johnny Depp, por ejemplo, de película a película, desde Eduardo Manos Tijeras o al barbero al asesino, que no sé cómo se llama aquí en México. La anatomía de Johnny Depp fue cambiando y eso se ha estudiado para que pudiéramos hacer las esculturas que tenemos a escala humana. Las esculturas son súper complejas, no solo por el vestuario, sino que todo está modelado en 3D, las cabezas y manos están impresas en 3D, en resina, maquilladas, peluquería, todo es al mínimo del detalle. Hay figuras como el pingüino o como los Oompa Loompas que emocionan. Ver un Oompa Loompa en una escala real es impresionante. Esto es uno de los detalles. Dentro de una sala, aparte de la escenografía que lleva de cada película, nos vamos a encontrar con lo fundamental, la obra de arte de Tim Burton. Bocetos originales, desde a lápiz, boli, acuarela, acrílico, todas las técnicas que él usa normalmente para expresar su lenguaje. Es muy interesante porque Tim Burton no empieza escribiendo un guión, empieza dibujando. Y es muy bonito cuando lo conoces ya o estando en su casa, ves que no para de dibujar. Y esos son los dibujos que nosotros vamos a ver en la exposición. Una anécdota no personal que tuve con él, cenando un día en Madrid, él se puso a dibujarnos a los invitados que estamos enfrente, sus asistentes, y yo estaba y nos dibujó en un cuaderno. Él siempre viaja con diferentes cuadernos
de diferentes tamaños y normalmente lleva diferentes utensilios o materiales para dibujar, boli, acuarela, y le encanta. Se pasa horas dibujando, puede estar en una cafetería dibujando a las personas que pasan. Entonces, por ejemplo, tenemos una sala que no es una película, que es dedicada solo a personas. Entonces son retratos de personas que él fue dibujando alrededor del mundo, personas en Las Vegas, en Japón, en Madrid. Entonces es muy interesante, ¿no? Cómo todas estas historias nacen del lápiz, del dibujar, de un personaje. En la exposición, por ejemplo, hay el primer dibujo que hizo de Eduardo Manos Tijeras. Él tiene una colección de muchos bocetos de Eduardo y se ve perfectamente la evolución, pero decidimos que estuviera el primer boceto donde se ve esas primeras trazadas de ese personaje tan icónico y que ha marcado la retina de todos los espectadores. Hay otra cosa muy interesante que hemos desarrollado en la exposición, que es escoger obra de arte que después sea digitalizado y animado. Tim Burton nos asesoró, estuvo pendiente de ayudarnos a animar esas obras de arte. Y una de las cosas que él decía es que la evolución tecnológica le ha sorprendido mucho y que en otra época él dibujaba sketches, como tiras de cómic donde veías el movimiento del personaje. Y es muy bonito como en esas pantallas vemos cómo esos personajes crean vida, y él explica, yo me hubiera encantado tener la tecnología de ahora porque tal vez lo contaría de otra manera usando el movimiento. Mis dibujos tienen movimiento, mis personajes tienen un carácter, ¿no? Es muy interesante cómo eso queda patente, ¿no? en la exposición. ¿Cómo surge, ¿no? el laberinto? Vuelvo a decir, para mí fue desde la visión de un fan pensar en cómo me gustaría a mí ver una exposición de Tim Burton, y fue entrando en su mente. Cada sala te lleva a un universo totalmente diferente, desde Pingüino a payasos a los Tragic Toys. Cada sala está animada de una forma increíble, llena de detalles, figuras, impresiones 3D, mapping. Nosotros hablamos, ¿no? de que la exposición es una exposición inmersiva pero analógica. ¿Por qué es analógica? Porque a mí no me gustan las exposiciones inmersivas que hay una videoproyección en todas las paredes, es un vídeo que te cuenta y realmente no ves, no sientes, no tocas. En esta exposición abres una puerta y descubres un mundo increíble que nunca lo hubieras visto de otra manera. Pisas suelos diferentes, césped, piedras. Las personas hablan mucho, ¿no? de que vas andando y que cada sala tiene una textura diferente al andar. Ver las figuras a escala real, los ojos de cristal que se han trabajado uno a uno, cómo los personajes te miran o te indica, como la Reina de Corazones, ¿no? que aparece ahí, te puedes hacer una foto a su lado, pero puedes ver las proporciones de ese personaje al lado. Realmente es una experiencia única y que llega a esta ciudad y que recomendamos que vengáis a ver. Nosotros hemos estado en Madrid, en Barcelona, en París, en Milán, en Berlín, en Bruselas. Llevamos más de 1 millón de visitantes y es increíble cómo las personas se emocionan. Es verdad que siempre digo, yo recomiendo comprar, por ejemplo, la entrada VIP porque te deja hacer 2 veces el recorrido y puedes ver salas que no has visto antes. Aunque tú ves, todas las personas ven el mismo número de salas, siempre te quedas con las ganas de, ay, quiero ver la que me faltaba, la que está al lado o la que está al otro lado, ¿no? Entonces, recomiendo vivir esa experiencia de la VIP para descubrir, ¿no? todo lo que es el universo de Tim Burton. El trabajo con Tim Burton fue muy directo. La primera vez que yo presenté su proyecto pude ir a su casa en Inglaterra y nos recibió en la cocina. Cuento siempre esto porque es muy divertido, porque todo el mundo pregunta ¿cómo es la casa? Y no es por chismorreo de cómo es la casa, sino que descubrir en un sitio tan hogareño, ¿no? que es la cocina, donde preparamos la comida, ¿no? y compartimos, fue donde él nos recibió.
Y en la mesa me acuerdo que había diferentes esculturas de varios personajes suyos. Se veía el jardín donde se veían dinosaurios, extraterrestres, figuras que él tenía en su casa. Y él le impactó cómo habíamos expresado su mente en esas salas, cómo era la estructura de la exposición. Y lo que le llamó la atención era el formato tan novedoso y que nunca lo había visto antes en el mundo. Entonces Tim Burton empezó a darnos más obra de arte, que estaba muy interesado en desarrollar todas las animaciones, corrigió la sala, tuvimos la oportunidad de que viniera a España a ver los talleres, a revisar los modelados 3D de todas las figuras, los acabados de suelo, de paredes. Realmente Tim Burton se involucró de una forma directa y hace que la exposición también no solo sea su obra de arte, sino que él haya avalado eso. Él, cuando la inauguró en Madrid, y cada vez que va en cada ciudad, él firma. Y es muy interesante verlo. Él llega como horas antes y de repente él entra en la exposición para volver a verla y se convierte en un niño. Es interesante ver cómo el propio creador se sorprende con sus propias creaciones. Empieza a hacerse selfies con sus monstruos. Hay un monstruo que a él le encanta y yo le tengo pánico porque cada vez que llega a una ciudad él lo cambia, porque es un creador que no deja de crear, y como sus dibujos no deja de dibujar, también él no deja de cambiar la exposición. Entonces hay un monstruo que lo llamamos monstruo bola, que es como un payaso en forma de bola que está vomitando ojos, es muy grande. Y cada vez que viene dice, ay no, ahora quiero que mire para acá, no, ahora quiero que mire para allá. Entonces es muy interesante, cada vez se ve, ¿no? Como ya hemos dibujado tantas veces los iris de dónde tiene que mirar el monstruo, ¿no? Es interesante cómo sus monstruos cada vez que va vuelven a tomar vida gracias a este genio tan increíble y que nos ha dado un lenguaje tan importante para el cine y para nuestras retinas, y sigue, ¿no? Con Wednesday, con otros proyectos, que es un mundo tan único y tan cercano a México, ¿no? Yo os invito de verdad a que vengáis a ver a la exposición porque es un mundo único, una experiencia que deja sin aliento. Ok, ¿les parece si hacemos preguntas? ¿Alguna duda? ¿Quién quiere empezar? Yo quiero preguntarte, Felipe, para entrar a la mente de Tim Burton, pues tú seguramente, no sé si eres cineasta, o ¿dónde nace esa pasión, obsesión por el mundo de este cineasta tan particular? Yo vengo del mundo del teatro. Yo estudié en Madrid en la Real Escuela Superior de Arte Dramático en la especialidad de escenografía, y en mi desarrollo empecé a trabajar sobre escenografía, vestuario, iluminación. He hecho óperas, ahora mismo tenemos cabaret en España, y me fui desarrollando hacia la dirección de proyectos artísticos de gran formato. Trabajamos parques lumínicos, diferentes tipos, ¿no? de espectáculos. ¿Qué pasa? Para mí Tim Burton me encantaba. Hay películas que tengo grabado en mi memoria. Yo me acuerdo que mi madre me ponía Eduardo Manos Tijeras para verla. La novia cadáver, para mí es mi película favorita. Entonces, claro, cuando me proponen hacer este proyecto, entras de cabeza. Entras en esa piscina y disfrutas de la experiencia. Sigo disfrutándolo día a día, cada vez que aparece un cuadro nuevo, o él cree, ahora hemos aumentado la sala de Beetlejuice y ha aparecido nuevas esculturas. Siempre vas aprendiendo más y aprendes de cómo él ve el arte, cómo él construye los personajes, y eso es súper interesante. Entonces, yo vengo de un mundo que no deja de ser el arte, entonces valoro cómo otros creadores en el mundo pues desarrollan su capacidad mental de crear universos, y eso creo que es lo más bonito del arte, ¿no? Cómo hacer que otras personas descubran tu universo.
Hola, buenos días. Norma Rangel de Follow Control. Felipe, en Ciudad de México hubo inauguración. Quisiera saber si aquí también va a haber inauguración, si vendrá Team. Y también si nos puedes platicar un poco del traslado y cómo es. Me imagino que es como una especie de rompecabezas, ¿no?, que van a traer. Si nos puedes platicar un poco de eso. Sí, en México hubo una inauguración. Nosotros nos encanta hacer inauguraciones porque es un evento para la ciudad muy importante, y cuando hacemos una inauguración siempre lo hacemos porque queremos que la ciudad se entere de que estamos llegando y que todo el mundo venga o no pierda esta oportunidad. Tim Burton no todas las veces ha venido a todas las inauguraciones, porque algunas veces él está de rodaje. A mí ya me ha tocado con rodaje de Wednesday en Rumanía, siempre me toca diferentes sitios, pero si hay la oportunidad, siempre viene. Entonces, a día de hoy no podemos decir si va a venir o no, porque es un tema de agenda, y él siempre nos lo comunica una semana antes, en muy poquito tiempo antes, porque es una persona muy particular también. A mí me encantaría, nosotros disfrutamos mucho cuando viene él, y no solo nosotros, sino todas las personas que vienen al estreno pueden estar cerca de él y escucharlo, porque es muy interesante escuchar. Con respecto a rompecabezas, pues lógicamente, ¿no? La exposición es un rompecabezas porque son salas hexagonales que se montan, y en cada ciudad se construye diferente. Las personas cuando la han visto en México seguramente no sea igual aquí en Monterrey, ni no será igual como fue en España, en Barcelona, en París. Son salas modulares que vamos construyendo dependiendo de la anatomía del espacio, ¿no?, en el cual nosotros estamos. Pero también siempre nos gusta jugar y poner una cosa antes, otra después, para que las personas se sorprendan, ¿no? ¿Qué es el principio, qué es el final, ¿no?, de un creador? Si es creador, ¿no? Entonces es bonito, ¿no?, descubrirlo o en el principio, o en el final, o en el medio. Entonces, si es un rompecabezas que lo arma uno mismo y construyes a través de tu experiencia, de tu elección, de sala a sala, puerta a puerta, un mundo que es de él, pero tú lo vas descubriendo. Y es muy interesante. Aquí Felipe, buenos días. Respecto a la inauguración, lo que hacemos siempre, y por supuesto lo vamos a hacer aquí, es invitar a la prensa para que seáis los primeros en entrar a la exposición y descubrirla. Así que, bueno, a través de lo dice Felipe, recibiréis la convocatoria, porque la prensa va a ser siempre el primero que entre en la exposición, los primeros que entréis en la exposición. Buenos días, Felipe. Aquí Cris Cruz. De acuerdo a lo que nos compartes de este conocimiento previo que tienes y esta formación escénica, ¿cómo traducirías el estilo gótico expresionista de Burton en una experiencia física inmersiva? ¿Cuál es tu postura o tu visualización? ¿Y qué elementos consideras tú del expresionismo alemán son más visibles en esta muestra? A mí me gusta mucho porque se nota la evolución del cine, ¿no? El expresionismo alemán, que después nos da el terror y que después llega a Tim Burton, es increíble porque es un hilo directo de un lenguaje y de una transmisión de una estética muy concreta. Nosferatus y todas estas películas distorsionadas con personajes tan característicos es fundamental en la infancia de Tim Burton. Cada vez que él habla, él cuenta: yo de pequeño veía estas películas, yo de pequeño veía el monstruo del lago Ness, veía estos personajes tan excéntricos y raros. Él lo que nos ha hecho y lo que nos ha aportado es no tener miedo a esa estética y construir algo bonito a su alrededor. Nos enseña personajes terroríficos pero humanos, con un corazón enorme. Es muy interesante cómo él trata al enemigo que tiene corazón también, o al malo que también tiene corazón, o al feo o al deforme. Entonces es muy interesante que hace ya poco, ¿no?, hace una colaboración con Lady Gaga y habla de los monstruos. Es otra persona que es otra línea que va hablando de diferentes personas que no son aceptadas en un mundo normal. Es muy interesante
cómo él convierte el expresionismo, esa oscuridad, en color. Nosotros cuando vemos el expresionismo alemán, en esa época era cine blanco y negro, y no sabemos si había color en ese cine. Y él pone ese color para darle vida, emoción a esos personajes tristes, solitarios, nostálgicos. Él era un niño así. Él es un niño de alguna forma rechazado, que crea un universo. Y es curioso porque yo cuando era niño también era así. Yo no me sentía aceptado en una mayoría en el colegio, y es verdad que desarrollamos la creación de universos. En la exposición, más que el expresionismo que aparece en ciertas películas, no en todas, pero sí que vamos a depurar cada película para que cada sala tuviera su esencia. En Frankenweenie, por ejemplo, tenemos el monte con la tormenta, porque la tormenta es algo que habla sobre Frankenstein, película que él veía cuando era joven, ¿no? Y que lo convierte en un perro, ¿no? Un niño que quiere dar vida a su perro fallecido. Es Frankenstein. Entonces habla sobre esa tormenta eléctrica donde el joven científico quiere dar vida, ¿no? Cada sala coge la esencia y lógicamente su estilo, su forma, como la novia cadáver, la estilización de los árboles del bosque o de la arquitectura aparecen, pero después hay otros sitios fantásticos como puede ser Charlie y la fábrica de chocolate, donde vemos ese jardín de chucherías que es totalmente diferente. No es expresionismo alemán, pero hay una estilización de los árboles que sí recuerda, ¿no?, al expresionismo alemán. Nosotros creo que el expresionismo alemán ha dado mucha información a Tim Burton y ha sido su cuna, ¿no?, para crear todo este universo. Buenos días, Manuel Parra de Perfiles Magazine. ¿Cuál es la diferencia entre la anterior exposición a esta que se va a hacer próximamente? La exposición anterior de Tim Burton, que también era una exposición maravillosa que ha recorrido el mundo, era una exposición más museográfica, es decir, es un museo donde recibe sus cuadros en paredes, organizadas por temática, con una cierta organización temática. Tim Burton, hubo un momento cuando nosotros estrenamos el laberinto de Tim Burton que convivimos las dos exposiciones, pero a día de hoy Tim Burton decidió cerrar la exposición anterior porque siempre ha dicho que esta es la mejor exposición que se le ha hecho de su carrera. Entonces, a día de hoy seguimos con la exposición, hay un recorrido largo de exposición, y la diferencia principal es el vivir la experiencia de otra manera, desde otro punto de vista, y haciendo que el público sea participativo a la hora de descubrir la mente de este gran creador. Hola, muy buenas tardes, Felipe. Hola. Antonio Solís del Canal 28. Quería preguntarte, ¿cuál crees que ha sido el impacto cultural que ha tenido este laberinto en las ciudades en las que han estado exponiéndolo? Porque pues mucha gente ha sido o ha tenido un acercamiento con este artista y pues de alguna manera ha influenciado en los gustos e incluso en las preferencias artísticas de muchas personas. Gracias. Mira, te voy a contar unas experiencias propias que vivimos en el laberinto. Es increíble que cuando las personas... Hay una cosa que nadie sabe, pero en las últimas salas no sabes que va a llegar el final. Y cuando abren la puerta, la última dice... ¡Ah! No, se acabó. Hay gente que sale llorando del laberinto porque emociona. Claro, nosotros en los sitios que hemos estado han viajado personas de diferentes partes del mundo, desde Japón a visitar en París, en México. La gente quiere ver el arte de Tim Burton, quiere acercarse a ese creador, a su estética, ¿no? Entonces, ver el laberinto realmente a una persona que es fan y le gusta, disfruta. Cristina dice que no, que el recorrido dura 50 minutos, pero para un fan no es así. Cuesta más rato. Porque pueden estar una hora. Nosotros no ponemos un tiempo. O sea, es verdad que
nosotros hacemos un recorrido normal de una persona normal son 50 minutos, pero los fans se vuelven locos cuando veis, por ejemplo, el sombrerero loco de Alicia y ven el traje, la réplica, porque son réplicas creadas al milímetro, con detalles de firmas, de dibujitos, los dedales, se vuelven locos. Entonces, claro, ver tus personajes que eran cine, que estaban en una pantalla, y verlos en persona, y no solo eso, ver la obra de arte, donde se ha inspirado, es increíble, y para cada fan realmente es emocionante. Gracias. Buenos días. Soy Mónica Hernández Roa de Ahora Noticias. Son 3 preguntas, pero bueno, a ver si me pueden hacer favor. Número 1, si va a estar Tim Burton en la inauguración en Monterrey. Número 2, si este evento va a ser itinerante, por cuánto tiempo o cuántos países más tienen planeado, varios años, no sé. Y número 3, si esta experiencia les ha dado pie para crear a corto plazo o largo plazo algún parque sobre Tim Burton, que sería, bueno, para mí un éxito, ¿verdad? Vale. Gracias. A ti. Como he dicho antes, Tim Burton no sabemos si va a venir al estreno, nos encantaría, siempre nos avisa una semana antes. Y principalmente no es que no quiera venir o no venga, es principalmente por su agenda de rodajes. Como he dicho antes, me ha tocado el rodaje de Wednesday en Rumanía y no pudo venir, por ejemplo, no me acuerdo en qué país. No vino a Milán, no vino a Berlín. A Milán y Berlín. Es un tema de agenda. Pero es un tema de agenda de rodajes porque no puede dejar el rodaje y venir a la exposición. Pero estaba en Madrid, está en Barcelona, alguien que está en Ciudad de México. Es decir, cuando él puede, él viene. La segunda pregunta, ¿cuál era? La segunda pregunta es ¿dónde va? Sí. Nosotros tenemos una gira internacional que estamos recorriendo el mundo. Siempre nos guardamos las cartas de dónde vamos, porque también es un misterio, ¿no? Sí, seguimos en nuestras redes. Sí, nosotros estamos trabajando en varias ciudades ya del mundo, pero ahora mismo no podemos decir cuáles son. Pero sí, hay una larga vida para el laberinto, va a visitar diferentes países de diferentes continentes y tenemos muchas ganas de que todas las personas que puedan venir a verlo puedan disfrutar de la experiencia. Con respecto a si hemos hecho otros proyectos con Tim Burton, por suerte yo he podido trabajar una segunda vez con Tim Burton hace algunos años y estamos de gira con un proyecto que es Pesadilla antes de Navidad. Lo hacemos en jardines botánicos del mundo. Se estrenó en Nueva York hace 2 años, ¿no? 2 años. Ya hemos estado en Brasil, en São Paulo, el año pasado estuvimos en Austin, Texas y otra vez en Nueva York. Es un parque donde tú entras y vas descubriendo los diferentes personajes de la película de Pesadilla. Bueno, aquí no se llama Pesadilla antes de Navidad, no sé, sí, Pesadilla antes de Navidad. Es el extraño mundo de Jack. Exactamente, es como en Brasil. Sí, es como en Brasil. El extraño mundo de Jack, en el cual tú vas descubriendo los diferentes personajes en un jardín. A través de iluminación, videoproyección, creamos todo un universo en el cual parece que has entrado en Halloween Town y disfrutas del ambiente de ese pueblo y vives lo que es la banda sonora en directo y realmente es increíble. Ese proyecto nace a través de Disney y Tim Burton porque el extraño mundo de Jack es de los dos y realmente fue interesante porque Tim Burton tiene una obsesión con Jack. Es uno de sus primeros dibujos, de sus primeras creaciones y me acuerdo cuando estábamos en los talleres que él también ha seguido el proceso creativo de este parque. Decía, no, Jack tiene que ser más alto, más estirado y cada vez que venía era como medio metro más. Las esculturas no entran muchas en los containers porque viajamos con unos 24 containers para montar el parque y realmente es una experiencia también de Tim Burton y que es increíble. Este año todavía no tenemos las plazas que vamos a ir porque normalmente se hace en Halloween y seguramente estaremos en Estados Unidos y alguna ciudad más del mundo.
Hola, acá enfrente. Marina de Bajo los Reflectores. Digo, antes que nada, muchas felicidades. Ya tuve la oportunidad de verlo en Ciudad de México y está increíble. Hasta ahí lo voy a dejar. A mí me gustaría saber qué es lo que depende para que ustedes decidan en qué ciudad se puede presentar, porque pues obviamente pues sabemos que tiene fans pues en todo el mundo y que es imposible. Pero ¿de qué requiere la ciudad para que ustedes vayan? Sobre todo, porque me imagino también todo el trabajo que debe ser para transportar estas piezas. Sí, el transporte de la exposición es una locura. Estamos hablando de 17, 19 containers de exposición. Muchas veces viajamos por tierra o por mar. Es muy compleja moverlo porque es una exposición, como yo decía, que no son solo obras de arte, sino son salas y salas con decorados, con esculturas. Es muy compleja, con todo un sistema complejo de sonido, con un mapa, es muy compleja. Nosotros se hacen varias valoraciones. La última palabra siempre tiene Tim Burton, porque él se va enamorando de ciudades que aparecen en su vida. En la última, por ejemplo, en México, ya sabemos que le encanta México, le encanta la cultura mexicana, la cultura alrededor del Día de los Muertos. En la presentación que estuvimos allí en la Ciudad de México, hicimos como una masterclass en el cementerio. Él estaba emocionado, y cosas de la vida para que comprendamos cómo él disfruta de los sitios que él va. Fue a Xochimilco, y es donde después grabó el videoclip de Lady Gaga, ¿vale? Y es gracias a ese viaje donde él conoce eso, y a los meses graba ese videoclip, y es interesante, ¿no? Entonces la elección viene dada por muchos sitios. Es una exposición muy grande, necesitamos una sala muy amplia, tiene unos requisitos técnicos muy específicos, no entra en cualquier sitio. Espacios, cuando vienen espacios con columnas me pongo a llorar, por ejemplo, porque es imposible. Es una exposición que necesita un espacio muy abierto y cierta altura. Las salas llegan a 4 metros de altura, realmente son casi 5, porque tenemos tecnologías instaladas por toda la parte de arriba de la exposición, y entonces son como muchos condicionantes que tenemos que estar pendientes para que cuaje, ¿no?, la situación. Pero la última palabra siempre tiene Tim Burton, de si sí o no, si es activado. ¿Qué tal? Buenas tardes.